y Finanzas, don Felipe Chapman. Ministro, buenos días, bienvenido. Muy buenos días. ¿Cómo están? No, aquí un poco acalorados con esta discusión que Gonzalo nos Estoy mete. viendo, estoy viendo. Es, Está más acalorado que si estuviera en el pleno de la es Asamblea. correcto, es que a él le fascina la mala vida. A él le gusta la mala vida, Lo veo, hablando de la están en el Asamblea. pleno, están en el pleno. Ministro, si pudiera explicarnos, obviamente a nuestros oyentes y seguidores y a nosotros también, primero lo primero, el concepto del presupuesto que ha presentado usted ante la Asamblea, donde veo que incluso gente economistas, eh, cuestionando la presentación y diciendo que no bajó, y diputados y diputadas diciendo que no bajó nada, después prometieron que iba a bajar, etc. Primero, ¿cuál es el concepto del presupuesto que han presentado y qué debemos esperar los panameños de lo presentado? Muchas gracias por la oportunidad. Eh, este es el país de las contradicciones y realmente uno no deja de sorprender. Aquí es palo porque boga y palo porque no boga. Eso es la vida en el trópico salvaje. Y puedo hacer muchas reflexiones al respecto. El año pasado, que si era porque no presentamos el presupuesto a tiempo, que si el presupuesto era muy bajo, ahora que es muy alto, en fin, como dicen, la bola pica y se extiende. Eso es Panamá, es el país donde nunca podremos satisfacer a las mayorías. Reflexionemos. Primero, ¿qué es el presupuesto? El presupuesto es una herramienta de política pública que es una pieza fundamental para la implementación de los planes que tiene un gobierno o una administración. Este forma parte de un plan de 5 años del gobierno de José Raúl Mulino, plan que ha sido publicado y los invito a que lo visiten en el sitio web del Ministerio de Economía y Finanzas, se llama Plan Estratégico de Gobierno, cuyo corazón son las cifras, lo que llamamos el marco fiscal. Y lo que busca tiene una meta muy clara de hacia dónde queremos llevar el país hacia fines de esta década. Después, o en un entorno muy claramente definido de un nivel de endeudamiento excesivo, de un flujo de caja deficitario, de un estado realmente inflado, abultado, que requiere irlo ajustando paulatinamente. Esa es la ruta que ha acordado el presidente Mulino y su gobierno y este ministro de no tomar una ruta de terapia de choque, de austeridad, sino de prudencia. ¿Por qué? En un país donde tiene una inflación supremamente baja, inclusive más baja que la principal economía del mundo que usa el dólar, Estados Unidos, aplicar una terapia de choque implicaría hacer despidos y recortes masivos. Eso significa ir con el ciclo económico. Es decir, si la economía está creciendo a una velocidad por debajo de su potencial y a unos niveles de desempleo que son, por lo menos para quien les habla, yo los encuentro insuficientemente, injustificadamente altos. Para mí, desde un punto de vista de política económica, no tiene sentido reducir la demanda. Es decir, desemplear más personas, reducir el consumo y la inversión pública que conlleva a desacelerar más el crecimiento económico. Caso contrario, si estuviéramos creciendo más rápidamente, puede aplicar con mayor efectividad, sin mayor trauma en el empleo, en los ingresos, en la plata para la gente y en la economía, una estrategia que vaya contra el ciclo económico. ¿Qué significa eso? Significa en ese caso, entonces, reducir la planilla, despedir personas, reducir el consumo, porque el consumo privado, la inversión privada y el empleo privado más que compensa eso. No hemos llegado a ese punto. No hemos llegado a ese punto todavía. Y lo que sí estamos haciendo entonces, ¿qué estamos haciendo en lo prudente? Deteniendo o desacelerando la velocidad de crecimiento sin aplicar medidas de choque, de trauma, por ejemplo, como ha hecho Argentina, que lo tenía que hacer para reducir dramáticamente la inflación, que todavía sigue una inflación de doble dígito, dicho sea de paso, pero pasó de una inflación de ciento y tanto por ciento
a una inflación de 2 dígitos bajos. Y para ello se requería aplicar una terapia de choque inminente, que no es el caso de Panamá. Dicho eso, ¿qué estamos haciendo? Uno, en términos reales, el presupuesto este año, para el próximo año, está creciendo menos de 1%, es decir, 74 millones. Básicamente dejarlo status quo. Una forma, y por eso puede haber personas que piensan que Panamá requiere ir con el ciclo económico, es decir, reducir el consumo público y aumentar y reducir el empleo en el sector público para aumentar el desempleo. Yo respeto esa opinión. Creo yo que sería lo inconveniente en este momento. Sin embargo, sí se ha reducido la planilla. Si vemos la cifra que publica la Contraloría de mayo del año 2024 a mayo del año 2025, la planilla se redujo en casi 4.900 personas, digamos 5.000 personas. Fíjense el caso de Ecuador. Ecuador acaba de aplicar un programa muy agresivo de recorte de gastos con un plan muy condicionado del Fondo Monetario Internacional que le obliga a reducir la planilla estatal, una planilla estatal más del doble del tamaño de la de Panamá, y su plan de choque ahora mismo es la reducción de 5.000 puestos de trabajo, cosa que ya ha hecho este país sin tener que haber firmado nada con el Fondo Monetario, sin tener que haber acordado nada, teniendo políticas públicas propias en una política de prudencia. Si le escuchamos muchos comentarios, pero yo los invito a hacer la tarea y a entender qué está pasando en el mundo, por qué lo hace Panamá y cuál es el objetivo y si se enmarca o no dentro de un plan estratégico de gobierno. Como dice hoy la PD, atina de que no hay plan. Sí hay un plan de gobierno. Otra cosa, hay que ir a buscarlo y leerlo. Eh, ¿Cuál es el objetivo de este año? Efectivamente, cumplir con ese plan que nos lleva a tener por primera vez, escúchese esto, por primera vez en 14 años, en más de 14 años, para ser preciso, del año 2012, por primera vez, este país va a tener un saldo primario superavitario, es decir, positivo. Eso significa que no tenemos que pedir deuda para pagar intereses. Por los últimos 14, 15 años, este país ha tenido que estar pidiendo prestado para pagar intereses, cosa que yo advertí desde antes de ser ministro que era inconveniente, y que tan pronto el país lo permitiera lo íbamos a empezar a hacer ya para el primer presupuesto de año completo que prepara el gobierno del presidente Molino y este ministro. El primero, porque el del año pasado ya tomamos un presupuesto que se había presentado y avanzado con una mitad del primer año recorrida. El primer presupuesto ya está estimando o apuntando a una meta muy aspiracional de tener un superávit primario. Ojo eso. ¿Y por qué? Porque eso nos llevaría entonces a una senda de aquí a fin de año a tener un saldo total, idealmente en equilibrio o un déficit muy bajo, o idealmente, si el mundo tiene un desempeño mejor del que estamos previendo, podría ser superavitario. Entonces, como dicen a veces, el diablo o Dios está en los detalles. 15 años sin alcanzar eso. Entonces, Ministro, sí, sí. yo justo quiero entrar en eso un segundo, porque el 25 de julio Bloomberg publicó un cuestionamiento al gobierno diciendo que los bonos de Panamá se han desempeñado muy bien este año, pero que cuánto tiempo iba a poder durar este buen desempeño del bono panameño mientras continuara lo que ellos llamaron un bench de endeudamiento por parte del gobierno de José Raúl Mulino. Y yo entiendo todo lo que usted acaba de explicar, pero hay dos cosas que nosotros nos hemos cuestionado mucho en esta mesa que yo quisiera abordar puntualmente. El tema de las leyes especiales, que nosotros sabemos que fue un problema en el presupuesto anterior, que los diputados pedían que se incorporaran ese famoso 7% creo del Producto Interno Bruto en educación, y también la reducción del gasto de la Asamblea, que creo que se mantiene igual. Esas políticas se pueden ejecutar, no se pueden ejecutar. ¿Qué otros pasos tiene que el gobierno panameño poder seguir tomando para que pues Bloomberg no diga que estamos en un pinch de endeudamiento? Muchas gracias. Primero, y ahora vayámonos a la democracia. ¿Cómo funciona una democracia? ¿Y cómo funciona un país en un régimen democrático?
Me decía un diputado el año pasado que me conocía o se conocía mi trayectoria de muchos años y preguntaba que por qué este país no tenía el presupuesto, ni la normativa legal, ni las leyes como las que ha mencionado que quisiera Felipe Chapman. Yo le sonreí. Me dice, ¿por qué me sonríe, ministro? Porque si tuviésemos eso, viviéramos en una dictadura y vivimos en una democracia. Y aquí no se trata de lo que quiere el presidente de la República o lo que quiere su ministro de Estado. Requiere lo que se puede acordar en una democracia funcional. Y esa es la democracia, el sistema político menos malo que conocemos de acuerdo a la opinión que dijera Winston Churchill, con todas sus imperfecciones. Ahora bien, dentro de ese régimen democrático en el cual hay que alcanzar entendimientos, donde tiene un gobierno que ha demostrado la disposición de conversar no solamente con todas las fuerzas políticas, sino con todo el país, tal cual hicimos en el tema de la Caja de Seguro Social. Un gobierno que no tiene una mayoría en la Asamblea Nacional de Diputados, por ende nos toca conversar, con lo cual yo no tengo ningún problema. Eso nos ha llevado en poco tiempo a realizar múltiples reformas. La primera fue la reforma a la Ley de Responsabilidad Social Fiscal para que fuera consona con el Plan Estratégico de Gobierno, lo cual se logró. De allí algo que no se había hecho en por lo menos 20 años, una reforma profunda al sistema de jubilaciones o pensiones del país. Cosa que ha sido, que goza de opiniones de expertos matemáticos en jubilaciones, lo que llaman actuarios locales e internacionales, como una de las reformas más sostenibles, ambiciosas, eh, existe hoy en día en un mundo cuya población ha cambiado de forma dramática en términos de que la población está creciendo muy poco y estamos afortunadamente viviendo más tiempo. Eso fue una reforma extraordinariamente importante que pocos gobiernos hacen, muy traumática, que nos tomó, al cual le dedicamos, no sé, 6, 8 meses, algo que inició en agosto del año pasado y culminó en marzo de este año, un periodo supremamente largo. En el interino se revisaron la ley del régimen de interés preferenciales, en fin, una cantidad de reformas que se ha hecho en poco tiempo, que no significa que no se deben estudiar otros temas que han sido recibidos por esta administración. Leyes especiales de aumento automático de salario tienen décadas de estar existentes. Ahora resulta ser que se pueden resolver de la noche a la mañana. No hay cosa que más me gustaría. Y yo le diría, ¿dónde firmo para que la revisemos de hoy para mañana? Igualmente con el famoso 7%, que fue una reforma antojadiza, que riñe con todas las mejores prácticas de presupuestación pública, donde la asignación de recursos se hace en función ya sea o de los ingresos o de los gastos. ¿Cuánto representa eso del Producto Interno Bruto? Es un resultado aritmético, no al revés. Aquí ponemos la carreta por delante de los bueyes. Y tenemos preparado un análisis muy profundo de qué sería lo conveniente para el país. Igualmente tenemos preparado un análisis muy profundo de un régimen moderno de lo que deberían ser idealmente, por ejemplo, los salarios en el sector público de los países que tienen de las mejores, digamos, si se quiere, burocracia pública en el buen sentido de la palabra profesional, pero ello requiere los tiempos políticos adecuados. Creo yo, y el presidente, igualmente, el presidente cree así, estoy de acuerdo con él, en que en medio de una discusión de un tema tan delicado como la Caja de Seguro Social, aumentar la complejidad y la situación política y social del país, debatiendo otras reformas como las que acabo de mencionar, que vendrán en su momento oportuno, realmente la pregunta es, ¿eso hubiera ayudado a tranquilizar más el país? Eso hubiera ayudado, recordemos las protestas que había en Bocas del Toro. Recordemos, por ejemplo, todos los educadores que estuvieron en huelga. Estamos hablando de dos leyes que sí les afectarían directamente o sí son pertinentes
directamente al sector educativo, que es como el tema de cómo se construye un presupuesto del sector educativo y una ley de sueldos que entre esas leyes especiales, una en particular está dirigida a los profesores y maestros. Claro. Ministro, yo Una- quiero con esa explicación que usted acaba de darle, Cristi, que es importante el tema político por el medio, yo sí quisiera que usted, por un momento, se salga del rol de ministro de Economía y Finanzas, por un instante, tomando en cuenta la tasa de desempleo que está viviendo Panamá, tomando en cuenta el déficit, tomando en cuenta el porcentaje de ocupación informal que vive el país, amén de la reducción de los ingresos por el tema de la mina. Yo le pregunto, ¿usted puede decir que estamos bien o que estamos mal? Olvídese y sálgase de su cartera. Usted ve el panorama. Le pregunto, como economista, ¿la situación en Panamá en este momento es buena o es mala? Es mejor que lo que teníamos antes, pero puede ser mucho mejor y será mucho mejor. Lo pongo así, voy a hacer una anécdota hiper simplista. Cuando hace un año la economía panameña era lo equivalente a un paciente que acababa de ingresar a urgencias y lo están estabilizando. De allí logramos pasarlo a cuidados intensivos y ya lo estamos ingresando a una habitación normal y eventualmente se irá a su casa caminando y al par de días va a estar corriendo. Pero esto no es un proceso que ocurre súbitamente. Es decir, de ingresar casi moribundo, casi en coma, a urgencia, pretender que en pocas horas regrese a la normalidad de su vida es realmente un desconecte de la realidad de la vida. Y en eso es lo que estamos, y en eso es lo que estamos haciendo en este momento. Uno, creando la confianza, y María Cristina lo dijo claramente, vayan a los mercados y pregunte, ¿cómo está la confianza de Panamá ahora o hace un año? Ella acaba de el desempeño de los bonos panameños. Y Bloomberg, que es una opinión que habla de binge por la deuda, que lo que significa casi que una adicción por la deuda. Este es un país que por los últimos 20 años ha estado adicto a la deuda. Es decir, como una droga. Y este ministro ahora resulta ser que tiene que jugar un papel más como un médico para desconectar a un paciente, a retirarlo tratar su adicción a la droga. Claro, Ahora les pregunto, ¿quién ha hay conocido alguna persona, si me permite, por sí. favor, si ha conocido alguna persona que ha sido adicta a estupefacientes, a prohibidos, a consumir drogas? La pregunta es, ¿usted puede hacer esa persona realmente que se recupere y que no sea adicta a la droga en 24 horas, en pocos meses? Alguien que ha sido adicto a la droga por 25 años. No. Lo que vamos a hacer es poco a poco eliminar esa adicción y lo vamos a lograr. Y ya está, ese paciente está en proceso de desintoxicarse e ir empezando. La primera detención, lo primero que estamos logrando, en este caso la droga, que había una droga para pagar intereses, ya se la estamos retirando. Y eventualmente, poco a poco va a ir dependiendo menos de esa droga, que es la deuda, para balancear sus cuentas, para balancear sus cuentas fiscales. Pero eso no ocurre súbitamente, eso ocurre poco a poco y lo vamos a lograr en una senda que está claramente trazada en un aterrizaje suave. ¿Por qué? Porque esa confianza, esta transparencia y esta candidez con la que les estoy hablando, lo que produce es que efectivamente que aumente el precio de los bonos, que más gente quiere invertir en Panamá, que panameños que tienen capital acá no lo saquen del país porque se sienten seguros y que esa inversión cree más empleos, reduzca la tasa de desempleo, aumente el ingreso, te ponga la plata en el bolsillo que tanta la gente que ya está empezando a pasar. Y doy dos ejemplos. Uno, una empresa que Maersk, que es una de las navieras más grandes del mundo, de primer orden mundial, ha realizado la compra de un ferrocarril por $600 millones, cuando todas las estimaciones de cuánto valía una operación como esa era si acaso una quinta parte de eso. Ahora bien, ¿cómo una empresa de esa magnitud hace una inversión de ese tamaño en un país al que describiríamos como un país que no tiene futuro, de acuerdo a lo que dicen algunos analistas, que respeto su opinión? Pero ahí estamos viendo gente que está poniendo su dinero
que no es poco dinero, mucho dinero, viendo una visión de un país, diciendo, allá hay una visión y yo creo en ese país y creo en el futuro de ese país, y simultáneamente hay por lo menos 4 o 5 operadores mundiales interesados en los puertos de Cristóbal, de Balboa, de Telfers, de Corozal y de otros puertos más. Es decir, ¿por qué estarían interesados en empresas de categoría mundial invertir en miles de millones de dólares para pensando en el futuro de este país? Ministro, ¿se tiene previsto, en medio de lo que usted explica, de que el aterrizaje tiene que ser suave y que para el año siguiente, el año fiscal, Panamá vuelva a pedir plata? Panamá tiene que pedir plata y tendrá que pedir plata por muchos años porque todos los años hay vencimientos. Es lo que llamamos el servicio de la deuda, la amortización. Todos los años, por ejemplo, el otro año, en términos de operaciones financieras, la de Panamá es un poco más de 4.000 millones de dólares, donde su mayoría son vencimientos que tiene el país. ¿Qué es lo típico que hacen los países, salvo que entres en un periodo de abundancia tal que tengas un flujo de caja tan positivo que lo puedes ir pagando con efectivo? Ojalá fuese el caso y ojalá lo podamos empezar a lograr al inicio de la próxima década. Todavía no hemos llegado allí. Como soy paciente, eventualmente llegaremos allá, pero todavía no. Es decir, todos esos vencimientos que tenemos, hoy en día tenemos que ir al mercado para refinanciarlos. ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo es que cada vez que vayamos, obtengamos tasas de interés más bajas, mejores plazos, lo que llamamos mejores términos y condiciones. ¿Y por qué? Porque eso te hace entonces pagar menos intereses, que te permite entonces tener más recursos disponibles para inversiones y te permite tener lo que vamos a lograr el otro año, lo que estamos apostando a un saldo primario positivo y eventualmente nos podría llevar hacia fines de esta década o inicios de la próxima a un saldo también superavitario total, cosa completamente distinta a la que nosotros recibimos. O sea, yo estoy aquí pensando para el día en que no voy a estar aquí. Yo estoy pensando para que la generación de María Cristina, el día que esté corriendo este país, se encuentre en una situación financiera completamente distinta a la que yo encontré. Es un país mucho más robusto, mucho menos deuda, flujo de caja positivo, creciendo mucho más rápido, niveles de desempleo más bajos, niveles de pobreza mucho más bajos, que no ocurre, que eso hay que empezar a abrir la trocha para ir en esa senda. Ministro, el mundo está revuelto, ¿no? Y si nos vamos a lo que está ocurriendo en Estados Unidos, vimos que el Fed mantuvo las tasas de interés, no las cortó como quería el presidente Trump. Esto ha creado una tensión indudable entre el Fed y la administración Trump, que le toca reemplazarlo el próximo año. Y al mismo tiempo hemos visto todo este año una devaluación del dólar, que al final del día es nuestra moneda corriente. ¿Está Panamá listo para enfrentar, no solamente, como yo digo, los mercados? No hay nada que les guste más que les guste menos que la incertidumbre de este momento y una posible que continúe la devaluación del dólar, por lo menos por los próximos años? A ver, eso es un tema fascinante. No me meta en problemas, en situaciones diplomáticas. Eh, el viernes salieron unos datos bien, bien interesantes del Departamento de Trabajo, lo que llaman el Labor Statistics Bureau de los Estados Unidos o el Buró de Estadísticas de Trabajo, donde ya estamos viendo un mercado de trabajo cediendo en términos de creciendo el empleo más lentamente y los salarios, lo cual nos empieza a decir que estamos empezando a ver el inicio de una desaceleración del crecimiento económico en los Estados Unidos. Eso me da a entrever de que eventualmente las tasas de interés las tasas de referencia al menos van a empezar a bajar. Y la decisión que tomó la Reserva Federal, que anunció el miércoles pasado que por primera vez hubo, al menos en buen tiempo, no por primera vez, en buen tiempo no ocurría que había un disenso entre los gobernadores de la Reserva Federal y al menos dos votaron a favor de que hubiese un recorte de tasas, lo cual ya nos está indicando de que muy probablemente que estamos más cerca de que haya un recorte y una baja de las tasas de interés. Ahora, el que bajen las tasas de interés va a continuar acentuando que se debilite el dólar, lo cual no necesariamente es malo para Panamá, porque en el momento que se debilita tu moneda te hace más competitivo. Por ejemplo,
hace mucho más barato vacacionar en Panamá versus otros países cuya moneda se haya apreciado. Te hace más barato, por ejemplo, puede ser más barato comparativamente hablando vacacionar para un americano, vacacionar en Panamá que en Costa Rica, o que en República Dominicana, o que en Guatemala, en la medida que se va depreciando el dólar. O sea que hay cosas, por supuesto que las importaciones se te pueden encarecer si importas de países cuya moneda se haya apreciado. Pero el mercado se ajusta. El mercado, dejemos que el mercado funcione y el mercado va a empezar a importar de sitios donde el dólar se haya depreciado menos o no se haya depreciado, que permita importaciones a igual costo o idealmente a menor costo. O sea que en ese sentido, esa estrategia que tenemos de por medio, apalancados en la transparencia, que es una buena inversión, la transparencia, que ya se está reflejando en el bono de la deuda panameña y que se mueva a la inversa. Sube el precio de los bonos, cae la tasa de interés que tenemos que pagar o se reduce. Y si a eso le añadimos que el referente, es decir, el referente, que el típico referente son las notas del Tesoro americano a 10 años, empiece a bajar la tasa de interés de eso, entonces vamos a tener dos elementos, un círculo virtuoso. La percepción de riesgo de Panamá bajando, la confianza en el país bajando y el referente bajando nos va a permitir cada vez más a tener una tasa de interés más baja, primero para el gobierno, después para el resto de las empresas del sector público, por ejemplo el Canal de Panamá, de allí para los bancos, para las empresas, para las familias, para los individuos. Entonces, aquí esto no está improvisado y esto es un proceso que va, como mencioné, se va realizando paulatinamente. Ministro, el presidente en su momento me respondió que no se estaba pensando en hacer ninguna reforma. Luego el viceministro de Economía lanzó, digamos, unas palabras en donde se anunciaba que se estaba estudiando la posibilidad de hacer unas reformas a los tributos, al fisco en Panamá. Luego usted dice que no hay ningún planteamiento o una reforma. Y yo me pregunto, ¿de dónde va a salir la plata? Porque una cosa es que usted puede reducir gastos, que es completamente válido, pero otra cosa es aumentar ingresos. Y mientras no tengamos la mina y nuestra recaudación no sea lo más efectiva, yo le pregunto, ¿cómo vamos a aumentar ingresos si desde el Ejecutivo no se plantea una reforma? Excelente, esa es otra conversación fascinante que puede tomar varios programas. A ver, primero, una reforma, de haber algún tipo de reforma tributaria o fiscal, obviamente eso decanta del presidente de la República al ministro, a los viceministros y de ahí va bajando. Este año, en efecto, el presidente lo ha dicho claramente y lo he reiterado yo, no hay en el tapete una reforma fiscal, no la hay. ¿En qué hemos estado trabajando hasta este momento? Concentrados en aumentar la recaudación, combatir la evasión y el incumplimiento con las normas que tenemos presentes en la actualidad. Hasta el momento se ha logrado un incremento en la recaudación de impuestos de 8%, lo cual es un avance. Para mí, insuficiente. Yo quisiera que se incremente aún más. Estamos trabajando en eso. Estamos invirtiendo, apalancándonos en tecnología, en auditores, en analistas. Ya está dando resultados, pero eso va a ir aumentando a lo largo del tiempo y estamos recibiendo mucho asistencia técnica no reembolsable de organismos expertos en todo el tema de impuesto y tributación. Ahora, la palabra y el comentario del viceministro de Finanzas, que no fue una presentación, fue en una entrevista paralela, y siento yo que probablemente ha sido mal interpretada. Sí hay, por ejemplo, algunos espacios, sobre todo del lado del gasto, más que del lado del ingreso. Por eso se llama fiscal, porque fiscal incluye ingresos y gastos. Si fuera una reforma tributaria, solo sería del lado del ingreso. Por ejemplo, hay exenciones, incentivos, beneficios que en algunos casos ya cumplieron su propósito. Otros continúan siendo muy productivos. Pero eso requiere entonces hacer un análisis que toma tiempo realizar y ir examinando realmente qué beneficios o qué incentivos ya básicamente jugaron su papel y ya realmente no están
produciendo los resultados para lo cual fueron diseñados. Por ejemplo, uno de esos que ha sido rediseñado, uno de esos incentivos es el régimen de interés preferencial, de forma tal que se mantuviese el apoyo a la familia panameña para comprar una vivienda, pero en términos y condiciones de que el Estado panameño pueda cumplir oportunamente con el pago de esos intereses, cosa que no había estado ocurriendo por los últimos 10 años. O sea, ya hay cosas que estamos haciendo y que van a continuar, algunos que son temas muy puntuales, aislados, hay otros que se podrán manejar conjuntamente. Por ejemplo, mucha gente comenta, ¿por qué muchas de las compras o el mundo digital, Panamá es uno de los pocos países donde no se graba ITBMS? Es un debate público legítimo. Yo recuerdo, y tal vez los jóvenes no recordarán eso, cuando yo compraba un programa como el Microsoft Office y uno iba a una tienda tipo, qué sé yo, Panafoto o alguna de esas otras fotos, y uno compraba el programa y lo comprabas en una caja y te venían unos CDs que instalabas en la computadora y pagabas tu impuesto de venta del ITBMS. El ITBM en aquel entonces, después ITBMS, hoy en día lo bajas de la nube, exactamente el mismo producto. En aquel entonces estaba en una tienda que pagaba alquiler, que pagaba salario, que pagaba renta, impuesto a la renta, y hoy en día lo bajas de la nube. Entonces tenemos estas incongruencias porque el mundo va cambiando y hay que analizarlo. Ahora quiero Pero, regresar a un punto que ha ministro, pasado desapercibido, que ministro, es de la Asamblea. un Si momento me ahí, permite, ministro, un segundo en esta parte, para que no se me vaya la idea después. Mientras la DGI se demore en devolverle la plata al contribuyente cuando se la tiene que devolver, se demore años, no va a haber reforma fiscal ni tributaria que quepa, entre otras razones por eso. Una DGI que se demora años, y usted lo sabe porque lo ha vivido con seguridad. O sea, pareciera una tontería, pero es donde uno revisa la eficiencia de la institución. Y no estoy diciendo que esto sea deficiente, pero cuando pues aquí hay un oyente que lo está escuchando atentamente y me dice, mira, yo no reclamo ni me pongo bravo por pagar mis impuestos, pero me molesta que se demoren cuando se demuestra que me tienen que devolver y no me lo devuelven. Eso que es tan básico no se ha podido resolver aún, ministro. 100% de acuerdo, le está predicando el convertido. Y en efecto también he pasado señas grandes. En el pasado no me han devuelto oportunamente, tanto mi esposa como a mí, que desde ambos de que recibimos nuestro primer cheque como asalariado, hemos pagado nuestros impuestos toda una vida. Y no hay cosa que más moleste que el que paga sus impuestos y hay otros que lo evaden. Y todos probablemente conocemos a alguien que o sabemos o sospechamos que evade sus impuestos y lo encontramos ofensivo. Totalmente de acuerdo, Edwin. Por supuesto que es así y debe ser parte efectivamente de un aumento de la eficiencia en una agencia tributaria como la DGI. Se cae de su peso. Fíjese, Eso es impresentable. fíjese, ministro, que yo no quiero perder la respuesta que usted da, porque hay que decir, y yo lo que quiero dejar claro, en que una reforma fiscal no tiene que ver directamente con el aumento del ITBMS, no seamos tan simplistas. Hay gravámenes que se pueden aumentar, que se pueden eliminar, hay cosas que se pueden gravar que no tienen ningún tipo de impuesto, como por ejemplo, me escriben aquí los artículos de aseo personal, por ejemplo, dicen algunos. Pero usted dice, este año no. Le pregunto, el presupuesto que usted acaba de plantear, presentar en la Asamblea Nacional, y haciendo la aseveración, como la hizo ahorita, de que este año no, ¿usted sí tiene previstos para el año que viene pensar en una reforma fiscal o en reformas tributarias? No, reforma tributaria no. No. De haber el otro año que todavía no tenemos nada que yo le pueda responder con precisión esa pregunta, de fuese el caso, ¿qué hiciera usted? Yo empezaría del lado del gasto. Es decir, lo que llamamos el gasto tributario, lo que se termina lo que llaman en inglés loopholes, esos vacíos que permiten, por ejemplo, donde hay beneficios en exceso, donde hay exenciones, sobre todo exenciones que realmente no añaden valor a la economía panameña. Eso puede tener un impacto de justicia social, de justicia tributaria, si se quiere, e inclusive en los números, mucho más rápido que un aumento. Recordemos que aumentar los impuestos es una navaja de dos filos, porque el aumento de los impuestos también te puede, en alguna medida, desacelerar el crecimiento económico. Entonces,
Yo creo que no hemos llegado a punto de vista de una velocidad de crecimiento y regresemos. Queremos tener políticas económicas que vayan con el ciclo económico para profundizarlo, es decir, si vas a la baja para ir más a la baja, o contra el ciclo, de forma tal de que si quieres que crezcas más rápido, entonces tomas políticas públicas para crecer más rápido. No perdamos eso de vista, que es importante. Eh, y el próximo año entonces está centrado mucho más en la parte de aumentar la eficiencia. Eso no quita, ojo, de que el otro año, de haber oportunidades, se empiecen a revisar muchos incentivos o gastos tributarios que no producen mayores beneficios para la economía. Pero yo quisiera regresar a un punto que comentaba antes que pasa desapercibido. Presupuesto de la Asamblea. El año pasado, el presupuesto, fíjense cuánto era el presupuesto, cuánto ha sido el presupuesto de la Asamblea en los últimos 5 años, cuánto fue el presupuesto en este año y cuánto es el presupuesto planteado para el próximo año. ¿Cuándo recuerdan ustedes que hubo el primer presupuesto por debajo de 100 millones de balboas? Que los datos no mientan, miren, busquen la tendencia. Y el año pasado, este ministro sí llevó a la Asamblea, cosa que y las personas que lo han dicho en redes y eso saben que lo hice y lo comenté públicamente, un análisis pormenorizado comparativo de cuánto invertimos los panameños en la Asamblea versus múltiples otros países. Regresamos entonces, como decía un diputado, ¿por qué Panamá, por qué el ministro de Economía y Finanzas no tiene el presupuesto que quisiera para la Asamblea Nacional de Diputados? Porque no es una dictadura, es una democracia. Tan sencillo como eso. Y que si yo dictara que el presupuesto debe ser 50 millones aquí, no hubiese una democracia. Si lo dictara que a veces aislan al presidente y a su equipo de dictadores, no. Si fuese así, el presupuesto fuera distinto y muchas otras cosas fueran distintas. En democracia, esos temas se debaten y se llegan a entendimientos que muchas veces son criticados, pero esa es la democracia y es las reglas. Y si alguien tiene una forma de gobierno, digamos, que dé mejores resultados, estoy seguro, bueno, tiene derecho a su opinión, pero yo sí me voy con la línea de Winston Churchill, que es el menos malo de los sistemas que conocemos. Ministro, buen día. En este renglón, me quito la pregunta casualmente, en este renglón ustedes sugieren, o la Asamblea dice, bueno, operamos con tanto. Es un proceso de conversación. Nosotros proponemos y hemos propuesto en el pasado trabajar con presupuestos mucho más bajos y los montos que hemos acordado es producto de conversaciones. Hay un punto que más temprano, ministro, hablábamos aquí en la mesa, sobre todo Gonzalo, que le llama mucho la atención, y hacemos referencia a unos señalamientos que usted ha dado cuando se presentó el presupuesto en la conferencia en Palacio. El ministro explicó que la totalidad del aumento en el presupuesto obedece a rigideces y no a incremento operacional del gasto. O sea, deuda y aumento de salarios automáticos por leyes especiales. Me detengo en este renglón. Aumento de salarios automáticos por leyes especiales. Ese renglón, ¿de cuánto estamos hablando y qué sectores serían, ministro? Sí, para el año, y no es el mismo monto todos los años, porque varía. En el próximo año, en el 26, el monto es como 320, más o menos, 320 millones de dólares. El incremento, pero varía año a año. El próximo año es un monto muy importante. Y tenemos empleados públicos en distintas áreas que tienen leyes especiales de aumentos automáticos de salario que incluye salud, seguridad, policía, bomberos, creo, y algunos otros rubros que tienen leyes de aumentos automáticos de salarios que tienen décadas, algunos 30 años, 25 años, 20 años. Y ahora resulta ser que ¿cómo así este gobierno no ha eliminado eso en pocos meses? Pero fíjense, pero sí hemos traído el tema a debate y a la palestra, que en cada entrevista que se sostiene nosotros sale el tema. O sea que es uno de los propósitos ya ha sido cumplido, en que empezara que hablemos los temas en el país. Y en redes me atacan porque no lo hemos reformado. Busque las redes, Sí. busque entrevistas. Antes de este gobierno, ¿cuántas veces se hablaba de esas rigideces y que se tenían que cambiar? Y si estaba bien o mal construido el 7% y cómo se debía construir.
que muchos atacan ahora que por qué no se había reformado. Muchos de los mismos que votaron por la ley que creó el 7%, ¿cuándo se aprueba el 7%? En la asamblea anterior, en el legislativo, en el Sí. periodo anterior de gobierno ejecutivo y Estamos legislativo. hablando Fueron del los que- esos 7 fueron los que por, lo aprobaron. ministro, estamos hablando del 7% en el Producto. presupuesto Producto Interno Bruto. del Meduca. Del Meduca. Para el Meduca. Sí, Sí, es es importante aclarar eso, no el 7% del impuesto. Sí, 320 millones en leyes especiales, incluye salud, seguridad, policía, bomberos. Sí, sabemos que por décadas... Perdón, 300, para el próximo año es 306, el monto exacto. 306. Perfecto, 306, qué bueno precisar, 306. Que es altísimo, Sí, ojo, que es grandísimo. Sí, es que voy a este punto, ministro, es altísimo. Y si bien son leyes de muchos años, décadas de esas leyes, ¿qué posibilidad tiene el Ejecutivo de decir, oye, ¿por qué no afinamos el punto en esto? A ver de qué forma se puede, de qué forma, en el aspecto legal, obviamente, se puede ir disminuyendo estos compromisos, ministro. El Ejecutivo puede perfectamente presentar propuestas de ley para normar eso, usando las mejores prácticas internacionales, lo cual va a requerir entonces el debate y el apoyo favorable de la Asamblea Nacional y obviamente de la sociedad panameña. Es decir, pensemos ahora en la realidad del entorno político. La decisión técnica ya está construida, diseñada, plenamente estudiada. La pregunta es, ¿quiere la sociedad panameña, está dispuesta la sociedad panameña a hacer los ajustes que se requieren hacer para tener finanzas públicas sostenibles? Este ministro los va a proponer, pero la pregunta es si la sociedad panameña lo quiere. Por ejemplo, ahora que se aprobó la reforma de la seguridad social, muchos de los que están protestando en la calle dicen, es que eso se impuso. No, fueron 40 y tantos votos en la asamblea después de debatir a la saciedad en la asamblea. Eso es democracia. Y con todo eso había gente protestando. La pregunta es, cuando llevemos estas siguientes reformas como la que estamos conversando, ¿va a haber apoyo total y contundente de la ciudadanía? Todos los votos y todo el apoyo en la Asamblea Nacional de Diputados, ojalá. No hay cosa que más me gustaría que ese fuera el caso. Y se va a tratar. Bueno. Ministro, yo justo con ese tema, yo le tengo dos preguntas, pero están más o menos relacionadas. Uno, justo con este tema, como nosotros tuvimos la experiencia anterior del debate del presupuesto, que fue bastante controversial, se presentó un presupuesto, después se presentó otro. ¿Ustedes ya han conversado con las bancadas sobre este presupuesto y piensan que este debate va a ser parecido al anterior o va a haber una mayor recepción por parte del legislativo para aceptar este nuevo presupuesto y que no se siga incrementando? Y es justo ese punto en el presupuesto, y yo creo que esto va a tomar parte en el debate político, es aquí en el país se reclama generación y generación de empleo, cosa que no es fácil y no pasa de un día para otro. Pero hay algo de este presupuesto de inversión que se le pueda dar al pueblo panameño. Es decir, nosotros estamos tratando de trabajar, por lo menos en incentivar la inversión que tiene que venir acompañado de la empresa privada. Sí, sí. Primero, ¿por qué fue controversial el presupuesto del año pasado? Porque trajimos al debate la asignación en educación equivalente a 7 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto. Ese fue el tema más álgido. Y la misión se cumplió porque se creó conciencia del tema, que está mal construido, mal concebido, que es una mala asignación de los recursos escasos, porque podemos continuar, y yo soy creyente, yo soy producto de la educación. Este que les habla es producto de las oportunidades que he recibido en educación. Así que mal no puedo creer en eso. Ahora, creo que educación debe seguir siendo el rubro número 1 de inversión en el país. Pero no solo se trata de gastar, sino de gastar mejor y que sea sostenible. Y para que sea sostenible, analizas lo que vas a invertir en función de tus ingresos y de la distribución de tus gastos. Equivalente al Producto Interno Bruto es un resultado aritmético, no es al revés. Y ese propósito, mucha gente, como dicen a veces, muchas veces se gana perdiendo. Y calladito te ves más bonito. En efecto, ese presupuesto para mí fue exitoso, aunque muchos, y yo estuve dispuesto
a tomar las críticas personales para que el tema subiera a la palestra y se diera. Fíjese que lo estamos discutiendo hoy en día y sigue mencionando que el presupuesto fue controversial. Entonces, eso, nada más eso me dice misión cumplida. Porque provocamos que se diera el debate nacional a un costo personalísimo alto. Yo estoy aquí transitorio. Mañana yo no estoy, pero el debate del 7% va a continuar si no se ha reformado. O sea que para mí, desde un punto de vista personal, misión cumplidísima y se logró el éxito de que se debatiera eso. Si eso lo hizo no controversial, magnífico. Ese era el costo que había que pagar para elevar el debate y concentrarlo en los temas realmente donde le duelen a la sociedad panameña en términos del presupuesto. Empleo. Primero que, ¿qué se requiere para crear empleo? Antes que el Estado gaste, fíjense las contradicciones, María Cristina, lo que me acaba de decir. Muchos quieren un presupuesto austero, que despidamos personas, que gastemos menos. Pero otros quieren un presupuesto del Estado que estimule crecimiento económico y que gaste más. Se vuelve un debate casi esquizofrénico. Es decir, ahorre, pero gaste. Gaste, pero ahorre. Fíjese usted. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Es reduciendo el gasto y con ese menor de gasto que nada más está aumentando 1%, porque el aumento que tenemos está básicamente en tres cosas. El aumento de los 4.000 y tantos millones de dólares, mayoritariamente más del 80% es vencimientos de la deuda que pasan por el flujo. Recuerden que esto es contabilidad de flujo, no de devengado. 2, el aporte a la seguridad social nuevo por la reforma de la ley 462, haciendo el aporte más solidario en la historia republicana de este país. Más solidario que eso, imposible. Más de 1.000 millones de dólares. Y lo otro, el aumento automático de salario de 306 millones de dólares. Ahí está el aumento, de 30 a 34 mil. Y cuando eliminamos eso, el aumento son 74 millones de dólares de un año al otro. Pero lo que se ha hecho es un reajuste donde una parte importante se va a inversión, a lo que llamamos gasto de capital, de más de 11.000 millones de dólares. Un crecimiento de más de 150%. A una tasa equivalente en función del tamaño de la economía de más de 12%. Eso nos pone entre las más altas del mundo. Del mundo. Y, por supuesto, tienes la actividad de invertir que te crea actividad económica y te crea empleo durante la inversión, pero lo que buscamos son inversiones que hagan el país más competitivo, que a su vez vas creando ese círculo virtuoso, es decir, inversiones que a su vez te crean más actividad económica a lo largo del año. Pensemos, por ejemplo, en la expansión del canal, que es un ejemplo de éxito. No solo se creó actividad económica y empleo durante la construcción, sino que se ha creado más actividad económica en la plataforma logística después de la expansión. Y ahí viene, por ejemplo, la inversión que acabo de mencionar en el ferrocarril y que los principales operadores de puertos del mundo, llámese Maersk, MSC, Carix, MCGMC, o sea, los mayores grandes del mundo están enfocados en Panamá y en la potencialidad de este país. Entonces, de esas inversiones están muchísimas enfocadas en puentes, carreteras, caminos, reparación, los tapahuecos. Aquí se va a invertir un montón de plata en tapar los huecos de las ciudades, de los caminos y de las carreteras. Poco a poco se va a ir viendo esa diferencia para proteger los autos de los ciudadanos. Yo lo sufro también. Yo caigo en un hueco y poquito que el resto. Se está invirtiendo en hospitales, centros de salud, se está invirtiendo en medicamentos, se está invirtiendo en mejorar la infraestructura educativa. Es decir, la lista es larga. Y se dará continuación a todo proyecto de inversión del Estado panameño. Es decir, esa práctica de detener los proyectos porque lo había hecho otro gobierno, se acabó. Proyecto iniciado con dinero del Estado panameño se va a continuar y se va a terminar. Se va a completar. Ministro, yo aquí le traslado un tuit que acaba de publicar el diputado Neftalí Zamora que me llama mucho la atención porque uno se pregunta, bueno, ¿en qué quedamos y qué pasa con esa plata? Dice el diputado, es inaceptable la baja ejecución presupuestaria de algunos ministerios.
¿Cómo es posible que haya entidades con ejecuciones por debajo del 15%? Le pregunto, ministro, ¿y entonces qué? ¿Cómo hacemos para que los ministerios y direcciones ejecuten ese presupuesto? Nuevamente, fíjate, fascinante. La discusión esquizofrénica. Queremos gastar menos, pero queremos gastar más. O sea, el planteamiento de ejecución es gastar más, pero quisiéramos que el presupuesto gaste menos. Fíjense la discusión esquizofrénica allí. Pero si ya está, pero si ese presupuesto ya está listo, No ¿no? tiene nada que ver. Pero si ejecutamos menos, el gasto es menor y el saldo fiscal es mayor. O sea, nuevamente, es la discusión esquizofrénica contradictoria. Pero, uno, la ejecución no es lineal. Hay picos y valles en la ejecución. Y esa evaluación de la ejecución se va haciendo continuamente. La revisamos todo el tiempo con también la temporalidad en la parte del año donde cada uno debe ejecutar más. Si se identifica una baja ejecución ajena al comportamiento típico de algún ministerio en particular, esos recursos pueden ser trasladados a otras áreas de inversión donde se pueden, todavía hay oportunidad de utilizarlos. Para ello requiere el apoyo de la Asamblea de Diputados por medio de la Comisión de Presupuesto, que es una nueva práctica. Hoy en día, por prácticamente cada dólar $300,000 hacia arriba, hay que ir a la Asamblea para trasladarlo. Esta práctica existe desde el año 2001. Antes de eso, la Constitución panameña no manda eso, no lo obliga. Y nunca se había hecho sino a partir de inicios de este siglo, aunque la Constitución no lo aplique. Entonces, hay que meterse por la trituradora burocrática de entonces ir a la Asamblea, hacer ese traslado para que en efecto, y los tiempos van corriendo para que se haga el mejor uso posible de esos recursos. Pero hay un elemento, ministro, que hay que advertir. Cuando se habla de la ejecución presupuestaria de un ministerio en el área de inversión. Lo que no dicen los diputados y algunos otros ciudadanos es que tú llevas a licitación, vamos a hablar del MOP o del MEDUCA, de cualquiera de los dos, el puente o la escuela. La llevas a licitación que tomó N meses armarla, llevarla pública, y luego el que queda de segundo impugna y el de tercero también. Y cuando impugna, se fueron otra cantidad, se te fue el año y no lo ejecutaste. O sea, esto es tan básico saberlo, y oigo a diputados exhibiéndose de esta manera con este cuestionamiento, sin saber o sin no querer saber que en materia de ejecución presupuestaria en inversión tienes que hacer actos públicos. Y que en este país, todo el que queda de segundo impugna. Entonces, ¿a qué hora tú ejecutas? Eso no lo dicen. Así mismo, lo has dicho clarísimo, Edwin. Yo vengo aquí a hacer un trabajo de resolver problemas que no ha causado esta administración. Y me van a criticar y me van a dar palo. Bueno, como dicen los golfistas, par de la cancha. Eso viene, pero uno sigue concentrado en resolver los problemas. Y yo aquí, desde el día que me senté en esta silla, uno se convierte en un político porque es un cargo político, pero yo creo en la buena política, tal cual fue definida por Aristóteles en la democracia ateniense. Es el servicio a la gente. Yo estoy aquí para servirle a más de 4 millones de habitantes, de los cuales van a haber muchos insatisfechos y me van a criticar, y acepto las críticas con humildad. Sobre todo las críticas constructivas que me ayudan a dar un mejor servicio al ciudadano panameño. Para eso yo estoy aquí. En el presupuesto para el 2026, ministro, pregunta así de sí o no prácticamente. ¿Está previsto los ingresos por razón de la mina? Cero, nada, nil, como dicen. Entonces, ¿qué hacemos? ¿En qué sentido? ¿Cuándo calcula el ministro de Economía, que no es el que decide esto, obviamente, cuándo el gobierno, el ejecutivo, le va a decir al país qué vamos a hacer con la mina? Bueno, lo primero es que el presidente, este ministro y su gobierno ha dicho no hacer nada no es una opción. Aquí no va a haber problema heredado que no se va a enfrentar y se le va a sacar el cuerpo como se ha acostumbrado históricamente en este país.
Muestra de ello y que se cree, hay la confianza de que este gobierno atenderá el problema, es que se han suspendido todos los arbitrajes, más de 30.000 millones de dólares en arbitraje. 30.000 millones es casi la totalidad del presupuesto nacional en arbitrajes han sido suspendidos. La pregunta, evidentemente, este gobierno inspira confianza de que cuando dice problema heredado, problema atendido, y prueba de ello es la caja de seguro social, eventualmente se llegará a una resolución. ¿Y qué va a ocurrir con esa mina? ¿Cuál es esa resolución? No lo sé. Estamos lejos de alcanzar, no lejos, todavía no se ha alcanzado y no le puedo dar una fecha en específico ni en qué términos y condiciones. Así que ese tema se atenderá sin lugar a duda en su momento oportuno. Claro, yo le hago la pregunta, ministro, porque usted le hizo mucho énfasis hace un momento a los proyectos de infraestructura. Si yo vi que el presidente se reunió la semana pasada, antes pasada, no recuerdo cuándo, con el administrador del canal y, ¿cómo es? Alinearon objetivos del canal con los objetivos del Ejecutivo. 8.500 millones de dólares en inversión por parte del canal, más las obras de infraestructura que está haciendo el gobierno panameño, como el Cuarto Puente, la Línea 3, etcétera. Estamos hablando de mucha generación de empleo. Sí, señor. ¿Y qué significa interesante? Alinear, es alinear una visión. Y alinear la visión es realmente acelerar realmente el uso efectivo o la explotación de nuestra principal ventaja comparativa económica, que es nuestra posición geográfica. ¿Por qué luchamos más de 100 años por recuperar el Canal de Panamá y la zona del canal? Por supuesto que con objetivo de tener total control de nuestro territorio, defender nuestra soberanía, pero en la parte económica fuimos vedados por más de 100 años de explotar nuestra principal ventaja comparativa, que es nuestra posición geográfica. Y ahí hay un total alineamiento. Está incluido en el plan estratégico de gobierno, en nuestra visión, apalancar realmente este país en eso para crear no solamente muchos más empleos, sino a mejores ingresos, atrayendo el mejor nivel de calidad de inversión local y extranjera para lograr eso. Y ahí hay una visión alineada. ¿Cuándo fue que yo no recuerdo la última vez en que el Estado panameño, y siendo parte del Estado panameño, la autoridad del Canal de Panamá y el gobierno nacional o el órgano ejecutivo, se sentaran a convertir, bueno, cuál es su visión para el canal en las áreas aledañas y cómo eso coincide o no, o cómo eso se alinea con una visión país en términos de desarrollo del país. Hay una visión, ese fue el objetivo de esa reunión, conversar eso para encontrar de que hubiesen, digamos, metas y visiones alineadas y debidamente conversadas. 8:35. Ministro Chapman, muchas gracias por habernos dado este tiempo. Muy amable. Con ustedes. Gracias por la invitación. Ya iba a decir la inversión. La inversión, La inversión en tiempo, esto sí. inversión en tiempo. Sí. Gracias, ministro, muy amable. Chao. 8:35 Nananina. minutos. No hay plata de la mina ahí. Y creo, bueno,